Vale. Hola, muy buenas a todos. A ver si se me escucha bien. Hola, chicos, muy buenas. Vale. Muy buenas a todos, chicos. Hola, Raúl. Vale, ya está por aquí, Aitor. Hola, Silvia, muy buenas. Muy buenas a todos. A ver, aquí está Aitor. Vale. A ver si me deja. Sí. Hola, muy buenas. Aitor, te estoy intentando meter, pero macho, no hay manera. A ver, no sé si es que. A ver. Ah, ya sí, ya sí, ya ¿Qué sí. pasa, don Daniel? Hombre, Héctor, bienvenido, tío. Bienvenido de nuevo bueno, a Granada, aunque sea de forma virtual, ¿no? Y sí, de forma virtual. Ah, sí. Un momento voy a ampliarlo un poquito a ver si me deja. No, no me deja. Vale. Voy a poner unos auriculares, que me has dado una idea, ¿no? Ah, me he acordado. Sin problema, Héctor. Yo mientras voy saludando por aquí a la gente que se va uniendo. Hola a todos, chicos. Espero que estéis teniendo un buen fin de semana, aunque ya esté tocando a su fin. Deciros que, bueno, como siempre, hoy tenemos aquí a Aitor. A ver, eso es. Tenemos aquí a Aitor. Podéis ir dejando las preguntas que queráis a lo largo de toda la charla que vamos hasta en la tarde de hoy. Aitor, ¿tú me escuchas bien? Te oigo perfectamente. Vale, estupendo. Pues, tío, lo primero, darte las gracias, como siempre, por estar aquí, por invertir tu tiempo, ¿no? Que sé que andas súper ocupado, eres un tío súper emprendedor y Sí. que bueno, y que te apetezca charlar un rato, pues siempre es agradable, siempre te agradecer. Así que nada, si te parece, pues cuéntanos, yo te conozco porque he tenido la suerte de pasar contigo un par de fines de semana aquí en Granada, ¿no? Con el tema del EPRF, pero para Ujú. quien no te conozca, Aitor, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues mi nombre es Aitor Zabaleta. Básicamente, lo que he hecho desde siempre es entrenar personas. He entrenado personas presencialmente, he entrenado personas online. Y actualmente el 100% de las personas que entreno es online, ¿vale? Tengo una empresa de entrenamiento personal que se dedica a mejorar un poco la vida de la gente mediante el entrenamiento. En un principio solo llevamos preparaciones de cara a una mejora de la condición física, mejoras estéticas, mejoras de salud, ¿no? Porque hemos tenido muchísimos casos de personas que tenían hipertensión, en personas que han tenido también obesidad y otras patologías. Y bueno, pues gracias en parte al RPF, ahora cada vez más estamos adentrándonos también en el mundo del dolor. De momento soy dentro de mi empresa la única persona que lleva esos casos, pero mi idea de cara a un Qué futuro bueno. es ampliar esto y que más personas lo puedan hacer en mi entorno, porque al final es cierto que siempre y cuando se respeten determinados parámetros, sí podemos ayudar a personas que tienen dolor online, ¿vale? Que esto es una cosa Eso está que yo clarísimo. mismo me cuestionaba hace muchísimo tiempo porque mi perspectiva era muy orientada a la estructura. Es decir, cuando yo pensaba mucho en movilidad de articulaciones, es que, claro, el dolor está generado porque aquí ahí necesitas estar encima de la persona, porque si no tocas el tejido, no lo tratas, no lo puedes hacer nada. Claro. Si nuestra comprensión del dolor empieza a pasar más hacia algo que abarca muchísimo más que únicamente la estructura, realmente podemos empezar a hacer intervenciones súper útiles. Y eso que está pasando ahora mismo, y la verdad es que estoy súper contento. Y bueno, conozco a Dani, porque no es que pasara con él 2 fines de semana, que parece que quedamos para una Solo para cena o lo eso, que ¿no? sea, que realmente nos conocemos porque me dio clase en todo lo referente al tema del dolor y la verdad es que yo lo agradecí mucho porque es una persona que me ha introducido en todo este mundo que es súper interesante y sobre el que hay muchísimo que investigar todavía.
Yo la verdad que, Aitor, me viene genial, ¿no? Que comentes un poco cómo ha ido tu transición desde la parte presencial, donde empezaste, Ujú. ¿no? A llevar gente desde muy pronto y cómo poco a poco el apartado online fue ocupando cada vez más espacio en tu vida profesional y cómo ahora Claro, plenamente te dedicas completamente a la parte online. Y lo bueno es que se sigue evolucionando, es decir, el perfil quizá de persona que tú tenías al comienzo, ¿no? De tu inicio con la parte online, pues estábamos orientados quizás hacia la estética, hacia el rendimiento en un determinado exacto. área, ¿no? Y poco a poco Ujú. se ha ido trasladando hacia la salud, incluso llegando a un público tan complejo como son las personas que tienen dolor, que como tú bien dices, ahí los entrenadores, los preparadores físicos pueden ayudar muchísimo en cuanto a la calidad de vida de las personas y la verdad que pueden hacer que mejore su salud enormemente. Entonces, Claro. si nosotros nos metiésemos, Aitor, un poco a, pues bueno, viendo los objetivos que normalmente tiene la gente cuando va a entrenar contigo o con tu empresa, ¿qué es lo que Ujú. normalmente se busca? ¿Qué es lo que La busca la inmensa, gente? la inmensa mayoría de gente viene, y esto está un poco relacionado con la filosofía que yo siempre he tenido dentro de lo que es el entrenamiento. eh, Viene porque ven que yo soy una persona que razona muchísimo todo lo que hace, ¿vale? Y Sí, aparte busco siempre el mínimo. Yo no estoy buscando personas que vayan a ir al Mister Olimpia, yo estoy buscando el mínimo para que la persona que está conmigo pueda entrenar y de verdad obtenga lo máximo de hacer lo mínimo y encima le guste. Obviamente la persona cuando viene a donde mí muchas veces no le gusta el entrenamiento, sí, simplemente sabe que tiene que mejorar en un aspecto, muchas veces, la inmensa mayoría, el estético o de salud, porque cada vez, como estoy adentrándome más en ese mundo del dolor, pues cada vez tengo más preguntas relacionadas con, oye, ¿y tú me podrías ayudar si? Oye, y yo por supuesto les digo, voy a valorar si existiría algún riesgo sustancial en caso de que yo trabaje contigo temas de dolor, porque obviamente hay cosas que yo online no puedo saber, ¿vale? Entonces, valoro si hay banderas rojas. En el caso de que yo vea que no las hay, decido que puedo trabajar con esta persona. Y empezamos a darle. Entonces, realmente el objetivo de la gente cuando viene a donde mí es casi siempre que van a conseguir sus objetivos de una manera muy eficiente y muy eficaz. Es decir, invirtiendo lo mínimo y consiguiendo mucho. Y más adelante vamos transicionando hacia otras cosas. Por ejemplo, pues igual les meto en el mundillo de los básicos, que es uno de las raíces de nuestro trabajo. ¿Por qué sí, básicos? Porque a la gente le motivan. Es que obviamente de cara a la hipertrofia y esto que tú has estado con Eneco hace poco, él ya sabe lo que hay. Y sí, sí, sí. obviamente los básicos no son lo ideal de cara a la ganancia de masa muscular que nosotros buscamos, pero es que motivan tanto a la gente a entrenar intenso y a estar entrenando durante mucho tiempo que me parece que es una cosa de verdad muy bonita. Y luego vienen y te dicen, jo, es que nunca pensé que yo fuera a llegar a ser capaz de levantar esto. Y ya no estamos hablando únicamente de que sus capacidades físicas han mejorado y que igual indicadores sueltos de su estado de salud han mejorado. Es que esta persona está empoderada. Y Claro. cuando está empoderada, influye en otras áreas de su vida. Que, por ejemplo, una chica me decía hace poco que sus amigos lo ven mucho más suelta desde que entrena. Y dices, La confianza, todo, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y exacto. Y de de, y hecho, de... Dime, dime. sí, sí, dime, dime. No, no, relacionado con lo que tú nos enseñaste en el RPF, que al final ahí ves que el cuerpo realmente no es un sistema lineal, que realmente desde un aspecto que puede no tener nada que ver con el aspecto más emocional, ¿vale? Porque levantar peso a priori no tiene repercusiones Claro, emocionales, le puedes estar cambiando la vida. Y eso en el entrenamiento también se ve, que nosotros lo aprendimos para el dolor, pero es que hay cada vez más reportes de personas que por estar emocionalmente muy estresadas no mejoran y haciendo el mismo entrenamiento, pero obteniendo una terapia para reducción de estrés, de repente mejoran. mejora. Claro. ¿Cómo se explica esto? Pues No, no. Es que desde el paradigma biopsicosocial. Es que no hay otra manera. Y como tú dices, yo cada día veo más que estar fuerte y ser fuerte pueden ir de la mano, pero no tienen por qué ser lo mismo. Es decir, tú te encuentras gente que está muy fuerte, pero que después hablas con ellos, sobre todo si están pasando por un proceso de dolor, y te das cuenta de que no son nada fuertes realmente. Entonces, no siempre van de la mano y como tú bien dices, una persona, ¿no? que a priori quiere conseguir unos objetivos, pues podríamos decir, ¿no? del apartado estético, de mejora de la salud, de la composición corporal y demás, después tiene una influencia muy importante a lo mejor sobre el dolor de espalda que lleva arrastrando durante años, ¿sabes? Y no era el objetivo principal que tú querías tratar ni querías trabajar a priori, pero Eso al es. final nosotros no podemos parcelar
los efectos del ejercicio físico, que es un poco sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que tú no puedes Exacto. decir, no, yo solo quiero la hipertrofia, yo el resto de cosas que no las quiero, yo solo Ojalá fuera hipertrofia. así, pero no, 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 no. Pues, Y de hecho el otro dime, día dime. leía un artículo sobre la biología de sistemas, que claro, al final, cuando hablamos del paradigma biopsicosocial, Sí, estamos demasiado acostumbrados a reducir al dolor. Y yo el otro día, leyendo sobre el tema y tal, llegué a un artículo que comentaba un poco la biología de sistemas. ¿Qué es la biología de sistemas? Es básicamente un poco la contrarrespuesta al reduccionismo. Y la sí, gente asocia el reduccionismo como algo malo, en plan, es que lo ha reducido todo a, pero realmente, gracias al reduccionismo, se han hecho grandísimos avances en ciencia, porque sí, tú has aislado algo, entonces has conseguido dar respuesta. Pero ¿qué pasa? Que eso explica muchas cosas cuando hay una única explicación. claro. Cuando hay muchísimas explicaciones para una única cosa, influye en muchas cosas, no sirve para nada. Y es un poco lo que se veía, sin más. Es curioso, pero es aplicable a todo al final. No, no, totalmente. Y yo por eso cada día, o sea, estoy más abierto a que haya ciertas áreas que sean transversales a las Sí, profesiones, ¿no? Es decir, a mí me parece, y esto es una opinión personal, que el dolor como un tema de estudio es transversal a los entrenadores, a los fisioterapeutas, a los médicos, a los podólogos, a los enfermeros, pero incluso a todos. a los maestros, a los educadores. Es Claro, decir, los niños pasan, o los adolescentes, o, por ejemplo también las personas mayores, ¿no? En la universidad, muchísimo tiempo y hay muchísimos aprendizajes que se hacen en esos entornos. Entonces, tener un profesional que tenga unas ciertas nociones de cómo funciona el dolor, cuáles son los objetivos del mismo, cómo se produce y demás, puede ayudar a que no se den aprendizajes malasociativos sobre esto. exacto. Y de hecho es curioso porque, por ejemplo, mi chica, ella es maestra y le gusta muchísimo todo el tema de, ya no me saldrá ahora, cómo es, bueno, pues un poco lo que es el aprendizaje de los niños, cómo se desenvuelven, por qué actúan como actúan, ¿no? Que tiene un nombre, pero se me ha olvidado ahora porque el tema de la pedagogía, Eso, psicopedagogía, no me venía. Ostras, se ve que realmente a nivel de tratamiento psicológico, la respuesta del niño es muchísimo mejor si tú tratas a toda la unidad familiar y entiendes cuál claro. es el rol de cada persona en esa unidad, en cambio, en lugar de tratar únicamente al niño. Y es otra vez más lo mismo. Entonces, yo ya me estoy comiendo mucho la cabeza de por qué todo es explicable desde la teoría de sistemas dinámicos complejos. Ostras, Sí, yo lo veo también así y un poco creo que eso también denota un poco que empieza a dominar un tema, cuando eres capaz de llevártelo a cierta área y ver las semejanzas que hay, ¿no? claro, Y dices, oye, que lo que está, por ejemplo, mi chica trabajando o estudiando, en gran medida se puede aplicar a lo que yo hago y viceversa. Es decir, lo que yo hago también se puede llevar al aula sin ningún tipo de problema. qué fuerte. Es que Sí. Y te tremendo. quería preguntar, Aitor, una cosa. Sí. En cuanto a los estándares de salud, cuando vosotros viene una Ujú. persona, ¿no? Y te dice, mira, yo lo que quiero es mejorar mi salud general, ¿cuánto y cómo debería de entrenar esa persona para decir, oye, esta persona es saludable? Podremos decir que tiene un buen estado de salud. El concepto de salud es muy complejo. O sea, realmente hay que abarcar muchísimo más esto. Pero si únicamente estamos pensando en mejorar estándares físicos, que es un poco Mm, lo que venimos haciendo, yo considero que con entrenar un par de días a la semana fuerza, cardio mm. 1 o 2 días también, y no estamos hablando de grandes cantidades, ¿eh? Por hablar de volumen, que es un poco el estándar de cantidad de entrenamiento que utilizamos, con Sí. hacer 15 series diarias, que tampoco es mucho, son 5 ejercicios, 3 series, 2 veces a la semana, y aproximadamente 1 hora de cardio 2 veces, yo creo que esa persona ya es saludable, ¿vale? Considero que ya podría llegar a tener un estándar de salud bastante bueno. Luego, Vale. obviamente, habría que ver esa persona a nivel emocional cómo está, habría que ver cómo come, habría que ver cuáles son sus hábitos de sueño, pero, ostras, yo con eso ya considero que la persona puede marcar una pequeña diferencia. Yo creo que es importante muchas veces que esto se hable porque parece que realmente entrenar y estar saludable solamente es posible si entrena 7 días a la semana, 3 horas de Claro, entrenamiento, sesiones dobles y no es así. Es decir, es cierto que no podemos, como nuevos, ¿no? Reducirlo todo a, oye, con que entrenes esto, ya puedes hacer lo que quieras después, ya claro, puedes beber alcohol sin un fin, fumar, no dormir, comer mal, pero sí que es cierto que los estándares no son tan altos, no son exacto, inalcanzables para la mayoría de la población en este sentido. exacto. Y de hecho, me parece muy fuerte porque yo mismo he tenido un cambio en ese sentido. Cuando yo empecé a entrenar personas, también influye cómo era yo en cómo entrenaba yo. Pero yo era un chico muy joven, estaba en la carrera, muy
ambicioso físicamente con lo que quería conseguir, entonces yo entrenaba mucho. ¿Y qué hacía con mis clientes? Los entrenaba mucho también. Con el tiempo yo empecé a trabajar y empiezo a ver que, ostras, estaría muy guay conseguir esto mismo, pero haciendo mucho menos, porque estoy muy cansado y no me puedo tirar en el gimnasio 3 horas. Y eso Claro, lo empiezo a aplicar en mis clientes. Y realmente el éxito deja de ser un, ostras, ¿cuánto has conseguido? Con un, mira todo lo que has conseguido haciendo tan poco. Y claro. que la gente de verdad lo pueda integrar en su rutina y que cuando terminen de estar conmigo se sigan entrenando a sí mismos, que es algo que he conseguido con muchos clientes. Y ostras, Hostia. eso para mí es, o sea, tengo que pendiente sacar la estadística porque muchos clientes me han hablado, mira, es que me estoy entrenando a mí mismo y me ha pasado tal. Me estoy entrenando a mí mismo y me va muy bien. Y me sorprende y digo, qué bien. Hombre, sería, digamos, como el mayor objetivo que podría llegar a tener un profesional, ¿no? El hecho de darle Exacto. a la persona la herramienta Sí, sí, para sí. que la persona continúe con un estilo de vida saludable. Pasa con el entrenamiento, pasa con el dolor, ¿no? Que, o sea, al final, una persona viene a nuestro centro, a Bio, porque lleva mucho tiempo con dolor, nosotros le ayudamos a que se recupere, pero esa Claro. persona muy probablemente a lo largo de su vida vuelva a sentir dolor en otras situaciones porque es lo normal, es decir, el dolor estará ahí Ujú. por algo. Entonces, que él Claro. sepa diferenciar, ¿no? Pues cuando realmente el dolor que estoy sintiendo tiene un sentido biológico, ¿no? O Práctico, eso evolutivo que es. me ayuda, eso es práctico, Ujú. que me ayuda a la supervivencia, cuando no, qué puedo hacer para estar mejor o qué no debo de hacer, como tú haces con el entrenamiento, al fin y al cabo. Ujú. Qué bueno, Y de tío. hecho, una de las líneas de negocio que estamos llevando últimamente es la de formar personas para que se entrenen a sí mismas. Porque es que, a ver, es cierto que a mí, a nivel de negocio, eso no lo vamos a negar. Es interesante que la persona se quede aquí toda la vida. Claro, Pero no es la realidad. La realidad es que la gente se quiere llevar a sí misma, porque si están contigo es porque quieren aprender. Y claro. eso lo he visto en la diferencia que hay cuando vienen a entrenar conmigo y cuando van a entrenar con otras personas. Conmigo la gente quiere aprender cómo entrenas a sí misma. Digo, pues si venís así, vamos a utilizarlo. Vamos a Qué hacer que bueno. tú, de verdad, aprendas a cómo se tiene que hacer. Y es a donde estamos orientando cada vez más el negocio. Oye, pues me parece una idea súper interesante y también por allí, muy Ujú. cerca de donde tú vives, tienes a un compañero, ¿no? Como es Arturo Goicoechea y todo su grupo Joder, de Arturo. investigación, que al final ellos proponen algo parecido con el dolor persistente, ¿no? Muy, como muy Sí, sí. específicamente con el tema de la migraña, incluso ellos a sus pacientes, ¿no? Los Ujú. llaman alumnos en ese sentido, porque al final Claro. están para aprender un poco cómo ayudarse y cómo poder salir de esa situación. Y lo mismo estáis haciendo vosotros y me parece una idea increíble, ¿eh? Me parece Y de muy, hecho, muy buena. en mi entorno, pues, debido a lo que tú comentas, hay muchos casos de éxito de Arturo Goicoechea que son conocidos míos, que han trabajado con él y que han aprendido a gestionarse la migraña. Y Claro, luego tengo casos sorprendentes de dolor de personas que... Y esto es una cosa que he ido viendo con el tiempo en casos de dolor, que hay gente que tiene un carácter muy confrontativo con él. Y sí, es gente que me gusta mucho porque es gente que está viendo un poco dónde está el límite de la alarma. Y es gente que percibe que esa alarma cambia muchísimo. Y es luego la gente que intuitivamente acaba haciendo cosas que tú, como profesional del dolor, les sí, lo sugieres sabes. hacer. Claro, Y yo me sorprendo por eso, porque, por ejemplo, mi chica tenía migrañas, no llegó a ir a donde Arturo Goicoechea, se lo dieron, pero al final, pues por horarios o lo que sea, no fue. Y ella al final ha estado viendo que realmente cuando más migraña tenés, cuando hay episodios de estrés emocional muy fuertes. Entonces, ella ha ido desarrollando una serie de mecanismos para solventarlo por su cuenta, que pueden ser mejores, pueden ser peores, pero están ahí y qué lo he bueno. ido a gestionarlo. Y lo mismo con el dolor de espalda, que tengo compañeros que intuitivamente, después de dar un año yendo a terapias tal que no funcionan, han empezado a hacer ejercicio por su cuenta y han llegado a conclusiones a las que hubiera llegado yo mismo como profesional si les hubiera llegado a tratar, que no ha sido necesario. Ah, pues oye, buenísimo. Al fin y al cabo te Sí, sí, habla sí, un sí. poco de que nosotros quizás deberíamos de seguir enfocando más el mundo del ejercicio o del tratamiento del dolor o como se le quiera llamar, más como una guía que Claro, posiblemente haya personas que de forma innata o por su contexto ya llegan a esas conclusiones de forma más sí, rápida y para otras un poco para marcarles un camino, pero que sean ellos quienes claro. decidan andarlo y que llegue un momento donde ellos solos tengan que continuar. Sí, 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 sí. Y de hecho, es sorprendente y me pareció súper acertado por tu parte presentarnos el caso de dolor que nos presentaste, creo que fue el primer fin de semana, o el segundo, no lo recuerdo, porque era el de una persona que yo en ese momento, mi ego como profesional se vio ligeramente dañado porque dije, esta persona a día de hoy, a nivel de dolor, sabe más que yo y podría tratar personas mejor que yo. Digo, yo tengo un doctorado, digo, ¿qué pasa aquí? Pero es la realidad, al final hay personas que mediante aprendizaje
han conseguido cosas que son dignas de un profesional. Y eso está muy bien. Totalmente, totalmente. Y Aitor, saliéndonos un poco del mundo, ¿no? Ya del dolor, del Ujú, ejercicio, me gustaría preguntarte, porque al fin y al cabo, gran parte de la gente que vosotros lleváis, que ayudáis, ujú. están con vosotros bastante tiempo, ¿no? Llevan Sí, pues meses, incluso habrá gente que años trabajando con sí. vosotros. Ujú. En todo ese tiempo, imagino que la motivación, pues, y al igual que ocurre con cualquier esfera de Con nuestra todo. vida, con el estudio, con la pareja, con lo que sea, va fluctuando. Claro. ¿Cómo hacéis? ¿Qué consejos dais para que en situaciones donde pueda haber pues, un mayor estrés o en vacaciones, ¿no? Que siempre el ejercicio pues, puede pasar a un segundo plano? ¿Cómo lo hacéis para que la gente siga entrenando, siga haciendo ejercicios, sigan motivados y no abandonen, ¿no? ese barco? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo afrontáis? Pues nosotros por nuestra parte, al final, gracias a la filosofía que tenemos, siempre estamos yendo un poco al mínimo. Entonces, cuando tú estás yendo al mínimo, descubres cuál es el mínimo para que cada persona mantenga las mejoras que tú le has conseguido, tanto a nivel de ganancia de masa muscular, a nivel de fuerza, y luego obviamente tienes la ciencia, que ya te está dando unas pistas. Sabemos que si tú pasas una semana, 2 semanas incluso sin entrenar, no se ven diferencias a nivel de cantidad de masa muscular. Otra cosa Sí, es que tú te veas más pequeño por un sesgo que tienes en el que existe en tu cabeza una relación entre entrenar y ganar masa muscular al instante, cuando realmente la no ganancia es de así. masa muscular no se da durante el ejercicio, se da en los días siguientes. Claro, Entonces, realmente yo digo, si de verdad veo que esa persona está muy desmotivada y necesita ver cómo es su vida sin entrenamiento para que haya una perspectiva, porque muchas veces a la gente le falta perspectiva, le digo, oye, tranquilo, no entrenes. De hecho, ha habido muchos casos en los que no les hemos cobrado las 2 semanas. Tómate unas vacaciones, vamos a ver qué tal, y se dan cuenta de que su vida entrenando era mejor. qué Es que bueno, es tío, así. Y qué en cuanto bueno. se dan cuenta de eso, van a volver ellos por su propio pie. Y si dan cuenta de que igual no les gusta entrenar, pues vamos a proponer vías para que hagan lo mínimo y sigan entrenando, porque al final ellos saben que es sano. Hemos tenido casos de gente que no le gusta entrenar, pero que sabe que está mucho mejor entrenando. Hemos tenido muchos casos de gente que ya no puede entender su vida sin entrenamiento. Obviamente, el mejor caso es el segundo, pero hay muchos Claro. casos de lo primero también. Entonces, la idea es encontrar el mínimo y de hecho este mínimo, según la ciencia, no es tan alto. A nivel de fuerza, se ven mantenimientos de niveles de fuerza, incluso ganancia, en los básicos, 2, 3 series semanales, que es Claro. un nivel bajísimo de fuerza. Entonces digo, es que con que vayas al gimnasio un día y me hagas 2 tonterías, ya está. O sea que al final gran parte de los problemas que se pueden plantear, pues vacaciones, periodos de más estrés y otro tipo de situaciones, parten de la base de una buena educación. Es decir, de Exacto. realmente clarificar a la persona cómo funciona el cuerpo, ¿no? Que Ujú. no todo se va a derrumbar porque esté una semana sin entrenar, y Exacto. que en el caso en el que, pues mira, podamos meter un estímulo mínimo para intentar mantenernos lo mejor posible, ese estímulo mínimo es muy pequeño. Es decir, que Claro. prácticamente, como tú dices, con cualquier cosita podríamos llegar a cumplirlo sin demasiados problemas. Y que la gente que normalmente quiere al mínimo es gente que no está muy entrenada. Es que, claro, Claro, estamos hablando de personas con un nivel de entrenamiento altísimo. Yo entiendo que a esas personas igual no les interesa estar haciendo un día a la semana y encima no van a mejorar. Con esa cantidad sí, tan baja, ¿ya estás muy entrenado o no? Pero es que las personas a las que no les gusta entrenar, su nivel de entrenamiento es bajo. Con hacer claro. un mínimo ya estamos construyendo mejoras. Pues chico, vete al mínimo y ya está. Qué Es así. bueno. Y que encima, a ver, luego también hay un trabajo tuyo como profesional en el que tienes que generar una empatía y tienes que ser una persona con la que ellos saben que pueden contar. Y en ese momento su apego al entrenamiento va a aumentar, sobre todo en gente a la que no le gusta. Si saben que tú eres un aliado que está ahí, un compañero que está ahí, van a querer volver al entrenamiento o van a querer hacerlo bien. Si te ven como una persona a la que dar explicaciones, una persona que solo está ahí para cuando le interesa, no lo van a conseguir. Y igual, veces en las que yo he tenido mucho trabajo, por desgracia, he dado esa imagen de persona como que solo está aquí para hacer el mismo y ya está, pero y la inmensa mayoría de veces intento generar una empatía, estar ahí con él, de hacerle ver que yo no soy un enemigo, sino que es una persona que quiere ayudarle y con eso van a conseguir un apego mucho mayor al entrenamiento. Me parece algo fundamental a destacar que yo creo que muchas veces en ese rol, ¿no? En esa interacción entre el cliente y el profesional o el Claro, paciente y el terapeuta, nosotros adoptamos como un rol jerárquico de yo estoy por encima, tú estás por abajo, tú tienes que seguir las directrices que yo tengo, pero eso es. realmente lo que empezamos a ver es que todo funciona mucho mejor si estamos a la misma altura, es decir, si estamos Exacto. como una persona que, oye, yo estoy aquí para ayudarte,
podemos entender que tu contexto haya cambiado, vamos a intentar cómo adaptarnos y cómo hacer que todo vaya lo mejor posible, porque siempre hay opciones, que yo creo que es un poco la clave de esto, ¿no? De que Claro. siempre hay algo que podemos hacer, aunque sea descansar, eso también nos viene bien en ocasiones. Ostras, y de hecho, a mí un indicador muy claro de eso me parece cuando una persona habla en primera persona plural, es decir, es que tenemos que conseguir, es que hemos conseguido, mira lo que hemos hecho y digo, realmente lo has hecho tú, pero si Claro. consideras que lo hemos conseguido los dos, es porque me estás considerando un compañero de viaje, ¿vale? Totalmente. Y otra cosa que me ha gustado mucho ahora, por ejemplo, que yo estoy metiéndome cada vez más en otras vías de negocios, teniendo que derivar muchísimos clientes a trabajadores míos, que tengo dos, ¿vale? Y, y me está gustando mucho que hay gente que dice que no se quiere ir porque él ya tiene un vínculo conmigo y no lo quiere dejar. Y eso en parte es una putada para mí porque necesito pasarlos, pero en parte me alegra muchísimo porque digo, jo, qué bien que hayamos tenido esta relación, incluso trabajando online, porque hay gente a la que yo no le he visto en la cara en la vida, porque al final pues Joder. viven en Tegucigalpa, yo que sé dónde viven, pues ya ves. Oye, pues sí, 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 y además también denota un poco de que el trabajo presencial no tiene por qué llevarte a una mejor adherencia al ejercicio, que es un poco de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De que, Exacto. oye, trabajando exclusivamente online se pueda llegar a hacer que una persona esté completamente adherida a un programa de ejercicio, independientemente de que su contexto vaya cambiando a lo largo del tiempo. Somos capaces de Exacto. adaptarnos con fineza. Y una cosa, Aitor, Exacto. para preguntarte, al igual que hemos hablado, que muy probablemente, pues, en el periodo que está la persona con vosotros trabajando y demás, puedan darse situaciones en las que pueda entrenar menos, también Claro. imagino que habrá situaciones en las que la persona crea que no puede entrenar nada. Y hablo específicamente, ¿no? Con el tema de las inmovilizaciones, después de una lesión, el reposo. Ese tipo de situaciones, ¿cómo las manejáis? Realmente son complicadas porque en casos en los que la persona llega a decirte a ti que no puede entrenar nada, son casos en los que la persona ha perdido toda esperanza. O sea, realmente él no te lo está diciendo desde el conocimiento, porque de los dos, el que sabe eres tú. Claro. Salvo que igual que estés enfrentando a una persona que es enfermera o es médica, que ahí sí hay mucho conocimiento de los procesos que suelen llevarse a cabo. Pero bueno, como tú y yo sabemos, en Sí. muchos protocolos médicos actuales se recomienda reposo cuando no es lo indicado según la ciencia. Pero bueno, yo intento descubrir por qué esta persona me está diciendo eso. Cuando una persona me dice no puedo entrenar, siempre digo, vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa? No me pregunto ni siquiera por qué no puedes entrenar, dime, ¿qué es lo que pasa? Y él me explica, normalmente, por qué que ha llegado al punto de estrés emocional en que él considera que no puede entrenar. Y casi siempre yo le intento dar una alternativa que consigo darle de entrenamiento. Y esta persona generalmente acaba entrenando, que es lo bueno. Bueno, y luego están las técnicas que nos enseñaste, particularmente tú, en los casos de inmovilización, ¿no? Desde la educación cruzada, la terapia espejo, incluso el flossing ya en primeras fases de readaptación y de ejercicio, Qué que son, bueno. obviamente, el flossing es muy complicado en online, En tu pero, por caso, ¿no? ejemplo, la educación cruzada sí que la hemos llevado a cabo con muchos clientes míos y funciona muy bien. Aparte de por el efecto inespecífico, ya el mero hecho de que ellos crean, que tú creas que algo se puede hacer, hacen que mejoren. Joder, qué bueno. Para todo el mundo que no haya escuchado hablar de la educación cruzada, es simplemente si tú tienes una parte del cuerpo inmovilizada, imaginemos, por ejemplo, ¿no? Pues que yo sufrí una fractura y me han puesto una férula, el hecho de entrenar la parte contralateral, la parte contraria, tiene efectos muy positivos, no solo sobre la parte que está entrenando, sino también con la que no está entrenando. Que por eso Aitor comenta, ¿no? Que prácticamente siempre, si somos capaces de escuchar a la persona, ver cuáles son los limitantes que ella cree que le llevan a no poder entrenar, siempre podemos darle alternativas, opciones y ver que, oye, son pocas realmente las ocasiones en las cuales una persona no pueda entrenar, son muy, muy Cero, pocas. cero, exacto. Y de hecho, lo que me flipa a mí de la educación cruzada, lo que lo comentamos en el RPC, es cómo es posible que haga que una persona gane masa muscular, porque Sí, la ganancia de masa muscular es tremendamente dependiente de la tensión mecánica. claro. Entonces, a mí me flipa que entrenando este brazo gane masa muscular en este. Es que es una cosa que dices, esto te cambia todo lo que piensas de la hipertrofia. Digo, sin tensión mecánica está habiendo ganancia de masa muscular. Entonces, esto te hace pensar mucho de lo que realmente está generando esa hipertrofia y ojo, voy a ir un poco más allá, de la importancia que podría llegar a tener el efecto placebo en la ganancia de masa muscular. Sí, totalmente. Además, fíjate que Ay, es curioso, yo no sé si alguna vez te lo han comentado a ti, cuando una persona viene que ha pasado un tiempo, ¿no? Inmovilizado y se ha dado un proceso de atrofia, se ha perdido masa muscular,
La creencia que yo más encuentro es la de temer un poco que si entrena la parte contralateral va a haber como una mayor diferencia entre la Sí, masa, sí, 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 sí. como una mayor descompensación o asimetría, pero realmente la ciencia nos dice lo contrario. La ciencia lo Es que nos que, dice es que te va a ayudar. sí, sí, sí. Y hace poco, por ejemplo, la revisión sistemática que hace Carlos Alix, hablando de la importancia que tiene la señal eléctrica a la hora de generar la hipertrofia. Y ostras, ahí tenemos casos, por ejemplo, de Sí, electroestimulación que genera hipertrofia con totalmente. niveles de tensión mecánica mínimos. Mínimos. Entonces, digo, ostras, es que la hipertrofia va a ir cambiando poco a poco porque estamos descubriendo que podríamos llegar a generarla sin tener que inducir tanta tensión mecánica y exponer tanto a las personas a la tensión mecánica. Ahí está Totalmente. Y la además cosa. me parece algo que es fundamental, ¿no? De nuevo, esa transversalidad, ese trasladar los hallazgos que se están encontrando en el mundo de la rehabilitación, la educación Claro, cruzada, la gente inmovilizada, al campo de la hipertrofia, ¿no? Donde, por ejemplo, pues está Carlos, está Eneco, está en trabajando eco, muy sí. duro, tú también, porque ahora vamos a Claro, claro. hablar de tu doctorado y de tu libro, y creo que al final esa transferencia, ¿no? De conocimiento de un área a otra, donde Sí, estamos como continuamente llevando de un lado a otro conocimiento, hace que todos los profesionales al final cumplamos nuestro objetivo, que es ayudar ujú, mejor a la gente, que es el objetivo 100%, fundamental. 100%. Ujú, Y Aitor, una pregunta, ya cerrando un poco toda esta parte, tu libro, el doctorado. Cuéntanos ujú. un poco cómo está la cosa, cómo está tu doctorado, en qué punto lo tienes, tu libro. No sé si ha terminado ya la preventa o no. Cuéntanos. Sí, el libro terminó la preventa, bueno, voy a ir con el libro que es más sencillito, pero el Venga. libro terminó la preventa el día 21 de marzo, que es el lunes pasado. Ahora estoy escribiendo, lo voy más o menos por la mitad. Yo Hmm. espero que esté terminado para mayo o junio más o menos, Oh, qué y bueno. ese mismo fecha, mes se entregue. Ahora, la historia del libro es que quiero que sea súper fácil de entender y que de verdad dé herramientas para hacer su propio entrenamiento a todo el mundo. Entonces, la escritura está siendo complicada porque yo tengo claras las ideas, pero transmitirlas es complejo, ¿vale? Hmm. Y de hecho, me está gustando porque el libro y el doctorado me están haciendo enfrentarme a problemas y a retos completamente diferentes. El reto del libro es la transmisión de información, cuando el doctorado es la información en sí misma. Claro. Y enfrentarme a la obtención de conocimiento, que es, pasa que el doctorado va de eso, va de obtener conocimiento y de saber aplicarlo. Y, y me está haciendo enfrentarme a una serie de problemas que no me esperaba, y es qué es el conocimiento, de cómo lo obtenemos, es válido el conocimiento que tenemos o no lo es, y al final te das cuenta de que todo se resume a filosofía de la ciencia y a Sí. filosofía en general. Porque mismamente estamos hablando de que la base muchas cosas que estamos hablando son los sistemas dinámicos complejos. Sí. Y eso se estudia desde la física y desde la ingeniería. Entonces tú dices, ¿estamos pudiendo explicar cosas del ejercicio desde la física? Pues sí. Y ostras, estoy dándome cuenta todo el rato de, ostras, ¿es suficiente lo que estoy haciendo? Porque siempre puedes profundizar más. Y Total. siempre consideras que lo que has conseguido podría tener errores si bajas a un nivel más profundo del conocimiento. Entonces es como un constante no saber si estás haciéndolo bien o no, porque estás ahí diciendo, jo, esto es suficiente, no lo es, uf, es complejo. El doctorado te está haciendo enfrentarme mucho a lo que es el conocimiento y a cómo lo obtengo, y es duro. Es que al final estás compaginando dos perspectivas como que se enfocan a sitios muy distintos, aunque, como Mm, tú bien dices, están muy relacionadas, porque uno puede decir, oye, un libro divulgativo, ¿no? Donde al final el objetivo es un público amplio. Toda persona mm, que quiera entrenar se compra tu libro y va a tener unas nociones para poder empezar a llevarse a sí misma sus entrenamientos, la parte exacto, de ejercicio, y por otro lado tienes la parte del doctorado que está orientada totalmente al mundo académico y al sí, final un poco donde lo que se busca es profundizar al máximo en un determinado tema. Con lo exacto. cual, Y a ver, eso es, es que es complicado, ¿eh? Al final tener un equilibrio entre ambos, yo creo que, hombre, tú ya eres un grandísimo profesional, pero enfrentarte a ese problema te va a hacer mejor profesional aún, porque al final tú exacto. trabajas con gente de todo tipo, pero por otro lado necesitas una buena base a nivel académico para seguir transfiriendo esa información. Exacto. Y de hecho, a mí, uno de los grandes miedos que tengo, que me sorprende no ver en otros profesionales, es todo el rato enfrentarme a, ¿de verdad estoy profundizando lo suficiente con esto? ¿O de verdad tengo el criterio suficiente para esto? Y es, jo, pues un cliente, por ejemplo, te viene.
dolor de no sé qué, y tú acabas la evaluación y consideras que esa persona no tiene banderas rojas, que puedes trabajar con ella y dices, ¿de verdad he evaluado lo suficiente como para determinar que no tiene banderas rojas? Y Claro. si es el caso, entonces te acuerdas de esa revisión que encontró, que hay muchísimas personas con, yo qué sé, tumores asintomáticos, que no sé qué, y dices, ostras, si le está pasando esto, y te vas comiendo la cabeza, ¿no? Y entonces mi doctorado está en un punto en el que ya tengo, estoy a punto de publicar el tercer artículo, yo necesito 3, uno de ellos en un cuartil, primero o segundo, al final los artículos científicos están en revistas y las revistas se ordenan por el número de impactos, o sea, por el impacto que tienen. Hay 4 cuartiles, ¿vale? Y yo tengo que publicar un artículo en los primeros 2. Ya lo tengo. Este es el tercero, entonces voy a hacer uno más para cubrir un poquito un área que no estaba cubierta en mi doctorado y debería estar hecho ya para 2023. Qué bueno. Ahora, ya sabes cómo son estas cosas. Sí, las cosas de Palacio, tío, Van muy despacio, sí. van a su ritmo. Y Aitor, el tema en el que está más centrado tu doctorado, si tuviésemos que Sí. definirlo un poco, ¿cuál sería? Es la hipertrofia regional del músculo. Mi doctorado empieza por una cuestión súper práctica y es que yo me di cuenta de que yo consideré, he llegado a un punto de una forma, digamos, súper práctica y estaba en el gimnasio y me di cuenta de que mi pierna era más grande por una región que por otra. Y dije, ¿esto podría estar determinado por algo? ¿De verdad es esto por algo? Y empecé a investigar. Y a raíz de eso empezó todo mi doctorado. Y aquí Qué estamos. bueno. Joder, ¿eh? Pues oye, y entonces en Sí, sí, principio te sí, sí. quedaría un artículo para cerrarlo ya un poco todo Eso y ya es. con eso estaría. Y una pregunta Exacto. sobre el libro. ¿Ha terminado la preventa? Porque al final quiero que quede claro para todo el mundo, Sí. pero después estará disponible también para, una vez que ya se haya lanzado y todo el mundo que ya que ha comprado la preventa lo tenga, ¿después se podrá adquirir o tenéis pensado no? Se va a hacer otra venta, por supuesto. O sea, a otro día se puede comprar todavía, no hay ningún problema, pero ahora mismo no está en oferta. Más adelante lo Ok, volverá a estar. Entonces, vale, yo a vale, la gente vale. le pido paciencia si no la compra en la preventa, porque igual, yo qué sé, no le venía bien o no se dio cuenta. Tranquilos porque va a haber más venta más adelante, no os preocupéis. Y relacionado con esto, la semana que viene vamos a dar una formación de 5 días y cada día vamos a hablar un tema diferente. De hecho, uno de los días sí que vamos a hablar de lo que es la hipertrofia y por qué ocurre, Qué cómo bueno. manejar las variables. Otro día, el martes, que va a ser pues el volumen, la intensidad, la serie, las repes. Entonces, yo animo a todo el mundo a que se anime en el link que tiene mi biografía y, oye, pues espero que os guste lo que vamos a tratar porque va a ser una formación completamente gratuita y que bueno, pues que va a estar muy bien. Pues yo también animo a la gente, tío, Eso que es. se meta. Ánimo, Dani. Pues, Aitor, tío, la última preguntilla ya, si quieres, Por supuesto. cerramos. Por supuesto, la gente, si tiene alguna pregunta para Aitor, que la deje en la caja de preguntillas y se la hacemos. Eh, Como tú llevas mucho tiempo en el tema de redes sociales, divulgando, me gustaría un poco que nos contases, pues, no sé, alguna recomendación, si hay alguien de aquí, pues, que está estudiando, que está trabajando y que quiere empezar a divulgar sobre la parte de ejercicio, ¿qué Ujú. consejo darías? Tengo dos. El primero es que tengan muy claro lo que quieren conseguir, ¿vale? Porque muchas veces empezamos a divulgar por el gusto de divulgar o por ser, yo qué sé, más correctos a la hora de, por ejemplo, en mi caso y el de muchos compañeros míos, empezamos a divulgar porque nos queríamos autoexigir ser más Sí, precisos y ser más rigurosos a la hora de tratar a nuestros clientes. Yo empecé por ahí y al final pues se ha acabado esto, pero no es lo mismo que tú quieras tener un negocio online y divulgues por ello a que sí. quieras divulgar por el puro placer de divulgar, ¿vale? Entonces, tened claros vuestros objetivos y intentar ir hacia ahí. Pero no intentéis abarcarlo todo, que es mi caso de, ostras, ser súper, súper preciso, súper concreto y luego intentar vender cosas, porque igual la venta exige que tú no seas tan riguroso y en cambio una esto más académica exige un rigor mucho mayor. Entonces, intentad combinarlo, pero no os volváis locos. Y segundo consejo, intentad ser siempre lo más fieles posibles a la ciencia, ¿vale? La ciencia no es una posibilidad, la ciencia es una necesidad. En nuestro campo, por alguna razón, no entiendo cuál, es como que la ciencia es una herramienta, es algo Sí, secundario, y no, la ciencia es algo necesario. Y la ciencia no es, voy a hacer muchísimo hincapié en esto, la ciencia no es información, la ciencia son las normas para obtenerla, ¿vale? claro. Entonces, no me vale la excusa de, es que no solo el conocimiento científico es válido, hay más conocimientos válidos, porque realmente la ciencia son solo las normas de conseguirlo. Entonces, si tú quieres jugar fuera de las normas, perfecto, pero divulgando fuera de las normas haces daño, porque vas a dar un conocimiento que no está arreglado y que posiblemente no sea correcto. Y esto, si la gente lo considera algo válido porque tú eres una autoridad, le va a hacer mucho daño.
Me parece que son dos pedazos de consejo y en relación al segundo, hace poco no escuchaba como a colación un poco de esa frase que me parece brutal, lo de que la ciencia al final no es una posibilidad, es una necesidad. Hablaban de que al final la ciencia ha nacido como un poco la respuesta a intentar que los humanos no cometamos los errores de forma repetitiva, ¿no? Porque al final nuestros Claro, sesgos nos llevan a equivocarnos muchísimas veces y es un poco como la ciencia, ese pepito grillo, ¿no? De decirnos, oye, las cosas no las puedes hacer así, ¿vale? Las claro, cosas no se pueden hacer de esta manera, las cosas no funcionan así, entonces es una exacto, necesidad que la gente que divulga, ¿no? Que comparte información, lo haga siguiendo todos las mismas reglas. Y si no lo haces, por exacto. lo menos dilo. Y ya está, y la gente estará informada. Decir, oye, mira, yo esto lo digo porque sí, Porque sí, punto. porque, porque es Tal mi cual. opinión. Sí, sí, Ok, sí. pues ya está, es tu opinión. E incluso en la ciencia, es decir, están las cartas editoriales y demás, Exacto. donde muchas veces una persona comenta un determinado tema y dice, mira, esta es mi opinión sobre el tema, pero no tiene por qué tener una base sólida, porque para eso están otro tipo de metodología científica y es válido, es decir, es completamente válido, se tiene en cuenta y ya está. Y que la ciencia, es que también esa frase es muy común, ¿no? La de es que la ciencia ahora dicen una cosa, luego dicen otra. Es que ahí hay dos problemas muy graves. Uno, que los medios convencionales muchas veces cogen reportes científicos y los venden como conclusiones definitivas, cuando Sí, realmente la ciencia, para que nosotros consideremos que un paradigma está lo suficientemente establecido como para que lo que pone ahí es algo similar a la verdad, tiene que haber muchísima información indicando en la misma dirección. ¿Qué pasa? Que igual se encuentra una asociación entre el consumo de huevo y el aumento del colesterol y al principio dijeron, esto es verdad, no podéis comer huevos. La gente dejó de comer huevos. Luego se pasó al mensaje justo lo contrario. Equipo, todos los huevos que queráis se pueden comer, porque tranquilo sin que el colesterol problema, ok. ¿eh? Al fallo. Y ahora cada vez más se está insistiendo en el sentido de, a ver, vale, puedes consumir huevos, pero cuidado, que la asociación está ahí y tenemos que dar un mensaje que tampoco puede estar tan polarizado. Claro. Entonces, realmente es el problema de los medios convencionales y que la ciencia no para de cambiar. Lo que se sabía hace 10 años, a día de hoy ha cambiado. Y que, por ejemplo, en temas de dolor mismamente, lo que Sí, se creía hace 20 años, a día de hoy se ha tirado por tierra. totalmente, Entonces, es que tú totalmente. te acordarás de los estudios de McGill, de los 90 Sí, sí, finales, sí, sí, sí. y el mismo Cholewicki, que más tarde ha sido muy puntero en reportes relacionados con el paradigma biopsicosocial, a finales de los 90 solo hacía biomecánica. Claro, y tenía un ámbito Y ya, completamente, incluso uno de los autores más famosos de la fisioterapia respecto a dolor, como David Butler, ¿no? Que escribió con Mosley el libro de Explicando el dolor. Si eso es. nosotros cogemos un libro que él tiene sobre neurodinamia, ¿vale? Y lo lees, no tiene nada que ver con lo que está hablando ahora. Y eso está bien, Claro, en el sentido de que, oye, todo el mundo avanza, podemos cambiar de opinión siempre y cuando atendamos a que ese cambio de opinión se hace exacto, con estas reglas, ¿no? Que se han puesto, que todo el mundo las seguimos, y no por simplemente intereses ocultos que pueda haber detrás de ciertos hallazgos. Entonces, exacto. me parece una reflexión de puta madre. Claro. Y de hecho, una de las cosas que a mí más me gusta de los profesionales de mi entorno es la capacidad de cuestionarse. Yo cuando empecé en esto me daba muchísimo miedo cuestionarme. A mí no me importaba en mi ámbito privado equivocarme. Yo decía, mira, pues igual me he equivocado y punto, no pasa nada. Pero de cara a la galería tenía muchísimo miedo de que alguien un día viniera y me dijese, mira, te equivocas por esto y por esto. Y realmente, mmm, luego más tarde me da muchísima tranquilidad el hecho de poder decir, oye, que alguien me diga, te has equivocado. Yo digo, sí, mira, me has enseñado las pruebas y tienes razón, me he equivocado y decirle, oye, chicos, que me he equivocado, que esto no es así. Y no pasa nada. Y el hecho de tener esa capacidad, a ti como profesional, psicológicamente, te da unas herramientas y una tranquilidad. Y yo Brutal. sé que hay profesionales, entre ellos Eneco y Carlos, que los he comentado antes, o tú, que yo sé que les digo, chicos, os habéis equivocado por esto y por esto, que habéis dicho Eneco, una vez me lo dijo. Y yo dije, tienes razón, me he equivocado y no pasa nada. Y por eso es tan importante la comunicación entre profesionales, que no sea una guerra de tirarnos mierda de, ja, mira cómo te equivocaste y te voy a señalar y que todo el mundo sepa que yo tengo razón y tú no, sino que Totalmente, tío. mira, tío, te has equivocado. ¿Por qué? Por esto y por esto. Y que tengamos una charla entre profesionales en las que se reconozca tu mérito por haber intentado hacer una serie de cosas y se reconozcan tus errores porque lo necesitamos para seguir avanzando.
Pues, Tenemos. Aitor, yo creo que con este mensaje vamos a cerrar la charla de hoy. Darte las gracias. Había una pregunta, te lo tengo que decir, que es de nuestro compañero Raúl, que hizo el EPRF contigo y estaba hablando ¿Qué pasa, sobre la Raúl? relación entre los piononos y la hipertrofia. Mundialmente conocida, es decir, todo el mundo que no sea de Granada, aquí hay un postre típico que son los piononos y que está muy relacionada con la hipertrofia. Ahí Sí, lo dejo, cada uno que ya tan experimente increíble. lo que quiera. Y Aitor, darte las gracias, tío, ha sido un placer estar contigo. De verdad, apoyar el proyecto que está teniendo con el tema de tanto con la formación como con el libro, porque es un profesional que merece la pena escuchar. Y Gracias, no Dani. sé si quieres decir tú algo más, Aitor. No, simplemente darte las gracias a ti porque yo te considero un profesional de referencia en temas de dolor que me ha introducido a él y considero todavía puedo aprender muchísimo de ti. Y por eso, pues, date las gracias por estar aquí. Me alegra muchísimo. Pues nada, tío. Que tengáis muy buen fin de semana todos, que descanséis y a entrenar todo el mundo, de verdad, que los estándares no están Eso tan es. altos, ¿eh? Que todos cumplimos. Un abrazo a todos. Venga, Dani, un abrazo. Hasta luego.